van a mantener a dos sindicatos gigantes que tiene el municipio capitalino, necesidades emergentes en muchísimos barrios, necesidades prioritarias. El próximo año, 746 millones de un total de 1.512 se van a destinar a la construcción de la fase 2 del sistema. Los recursos van a provenir principalmente de organismos multilaterales. Esto nos parecía importante para darle curso de análisis en los próximos minutos en la revista informativa Democracia. Y entremos con tan distinguidos invitados, entremos de lleno a lo que más nos preocupa. En primer lugar, vamos a escuchar unas declaraciones que Ana María Cañizares logró con el carácter de urgentes y exclusivas, entrevistando al señor asambleísta Cayambe, uno de los pilares, por lo menos del verbo, de la bancada oficialista. Es el más grintón, el que se anticipa, pero tiene buena amistad con Ana María, y tuvo la gentileza el señor asambleísta de hacerle escuchar lo que realmente ha ocurrido en una última reunión de esa bancada de signo oficialista, que han resuelto, le habíamos solicitado como interrogante. Y esto le contestó el asambleísta Cayambe a Ana María. De acuerdo a la información que nos dio nuestra compañera presidenta, ya que su potestad va a convocar para el día jueves al segundo debate al Pleno Nacional de la Asamblea Nacional. Ese mismo día se votarán o podrá iniciar el debate y así mantener varias jornadas de sesiones hasta que se desgaste el debate y finalmente la presidenta pueda suspender la sesión y proceder a la votación, o está a su vez previsto que ese mismo día se voten las enmiendas. Va a depender del número de solicitudes de palabras. Usted sabe que se instala la sesión, enseguida el himno nacional, luego la lectura del segundo informe que preparó y aprobó la Comisión Ocasional Especializada de Enmiendas. Se abre el debate, va a depender de la solicitud de palabras. Usted sabe que tenemos derecho nosotros 10 minutos para una primera intervención y 5 minutos para una segunda intervención, así que dependerá mucho de la solicitud de palabra y del debate que se desarrolle en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se acordó una hora, ayer se hablaba de las 7 de la mañana, hora del debate para el jueves. Esperemos la convocatoria, así que a las 6 de la mañana ya circulaba la convocatoria, y va a ser desde temprano a las horas de la mañana el inicio de la sesión para poder tener más tiempo de debate, ya que es un tema sumamente importante, fundamental, donde todo el mundo de quienes somos parte del Pleno, estoy seguro que vamos a querer intervenir. Se habló ayer de cómo se sorteará el día del debate, también los anuncios de movilizaciones hasta la Asamblea Nacional. ¿Hay alguna planificación en ese sentido? ¿Les comentó la presidenta Rivadeneira? Miren, nosotros hemos previsto todas las seguridades correspondientes de la función legislativa. Conocemos que la oposición se va a movilizar el día que se desarrolle el debate, es decir, el día jueves. Nosotros hemos previsto todas las seguridades del caso. Vamos nosotros a acudir a debatir y si se termina el debate sería a votar, ¿no? Exa FM. Lo van a hacer muy tempranamente. Esta información también es bastante atípica, señor doctor Santiago Guarderas, distinguido doctor Mauro Terán, en Guayaquil, línea telefónica para Enrique Herrería. Van a comenzar los debates, es decir, la secuencia de debates a las 7 de la mañana del jueves próximo, jueves 3 de diciembre. Lo del jueves sí sonaba y bastante esta víspera,
pero la hora nos llama profundamente la atención. Yo entiendo que la estrategia de Gabriela Rivadeneira, la presidenta de la Asamblea Nacional, es agotar todo el día dando la palabra, agotar la secuencia del debate y enseguida tratar de entrar a la votación. Eso da tiempo también para que los adversarios de esta agenda, que somos buena parte de los ecuatorianos, digamos, instrumenten qué tipo de actividades se ha escuchado, aunque esto es un poco político, pero lo que se ha manifestado es que habrán una especie de rodeo a la Casa Legislativa, acá en el centro norte de la ciudad, casi centro-sur o centro-centro, en la 6 de diciembre y Piedrahíta. Allí, señoras y señores, se escuchará tempranamente el himno nacional y se iniciará el segundo debate de la solicitud de enmienda constitucional. Aquí está ya oficializada la convocatoria. Y todo lo que dijo también Luis Fernando Torres da la impresión de que estratégicamente se cumpliría. ¿Qué prevé usted, doctor? Perdone un sorbito de café de bienvenida para usted. Casi que le interrumpo. Pero, Santiago, ¿qué prevé usted? ¿Cuál es el plan de Palacio y de Gabriela? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a mis contertulios. La verdad es que se está cumpliendo el plan macabro que se había planificado, en el sentido de hacer el segundo debate en estas fechas en que la ciudadanía está de fiesta. Sin embargo, debemos advertir que redes sociales, comunicados, la gente realmente está indignada frente a esta situación, porque mira que a través de estas reformas y no enmiendas, lo que se pretende es restringir los derechos y libertades de los ciudadanos. Frente a ello, hay un llamado de los ciudadanos a ejercer ese derecho a la resistencia, de ejercer ese derecho a oponerse a esta situación, y por lo tanto hay una convocatoria para el día jueves exactamente para rodear la Asamblea e impedir que estas malhadadas reformas a la Constitución puedan entrar en vigencia. Con el agravante que ahora el presidente ha incluido esa famosa disposición transitoria, que yo lo he señalado es una trampa, porque definitivamente es una puerta que deja abierta el presidente de la República a efecto de medir si le conviene o no participar en las elecciones, no solo en las futuras posteriores al 2017, sino inclusive en las del 2017. Sí. Creo que se va consumando todo este proyecto concentrador, autoritario, caudillista, que fue descubierto por la propia presidenta de la Asamblea, en el sentido de que quieren incorporar, tienen el reto, decía ella en su discurso, que de incluir en la Constitución una norma que garantice la permanencia del proyecto político. Eso, en términos reales, es un acto de corrupción política, porque está diciendo queremos, a través del fraude constitucional, perpetuarnos en el poder. ¿A qué llama fraude constitucional, doctor Guarderas? Bueno, la trampa, que es agendada por nosotros, es el principal motivo de preocupación. Mire, Gonzalo. Pero el quebrantamiento constitucional... Todas las enmiendas, salvo unas dos, son inconstitucionales. No van por el procedimiento que establece la Constitución, que es a través, en unos casos, de asamblea constituyente, porque significan restricción de derechos, o en otra, a través del mecanismo apropiado, que es la consulta popular. Correcto. Pero
La transitoria es una trampa por la siguiente razón. Es cuestión de leer, Gonzalo, el dictamen que emitió la Corte Constitucional al momento en que calificó la vía que se debía adoptar frente a la propuesta de la Asamblea. Y vea, Gonzalo, me va a permitir 2 párrafos importantísimos de la Corte Constitucional. Y usted se va a dar cuenta que con esta misma argumentación, la Corte puede dejar sin efecto, nulitar todo lo que está haciendo la Asamblea. Resulta entonces que la limitación a candidatizarse de las personas que han ocupado un cargo público de elección popular y que han sido reelectas por una ocasión comporta una limitación no justificada a los derechos constitucionales de participación que poseen los candidatos que están aspirando a una reelección y el derecho a elegir de las personas, toda vez que el participar dentro de un proceso eleccionario no genera a priori una determinación de que aquella persona va a ser reelecta. En ese orden de idea, la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación de los electores, así como de las personas que pretenden ser electas nuevamente. Y en otra parte dice, en conclusión, la propuesta de modificación garantiza el derecho de los ciudadanos para elegir a sus representantes sin que exista discriminación hacia las personas que deseen candidatizarse para un cargo público de elección popular que hayan sido reelectos, en virtud de sus derechos constitucionales de participación en la especie a ser elegidos. ¿Qué ocurre, Gonzalo? Ya la Corte lo advirtió y lo dejó claramente establecido, que de acuerdo con la Constitución y la Ley de Garantías Constitucionales, la Corte podía hacer un examen, porque así lo permite, posteriori. Que es verdad que este examen se lo tiene que hacer por vicios de forma y procedimiento, porque así lo dice el artículo 106, pero dice la norma que el examen de los vicios formales incluye el análisis de la competencia de la Asamblea Nacional para reformar la Constitución. ¿Qué va a decir? Señores, yo les dije que esa disposición constituía una restricción del derecho de participación y una discriminación. ¿Cómo pueden incluir? Están perjudicando al presidente y a los asambleístas la posibilidad de participar. Por consiguiente, ustedes no tenían competencia para introducir, porque además no fue materia de la consulta inicial y además no se trató en el primer debate. Es decir, tiene todo el camino allanado para que en el momento en que decide el presidente, porque sabemos que la Corte responde a los deseos del presidente, la Corte Constitucional, llegará un momento en que terceras personas, como ha sido el estilo del propio gobierno, que van a demandar la inconstitucionalidad. Y en el mismo día... Un quien quiera puede hacer esa gestión, un quien quiera. Como se dicen mis jóvenes estudiantes, un whatever, presenta y va en el primer día, en la primera. Sí. Van a poner una medida cautelar y van a suspender ya esta situación. Y entonces, como ya habrá pasado el paquete de enmiendas, entre comillas, el presidente podrá presentarse. Es decir, él estará midiendo, tiene este camino. Si le conviene, sabemos que la parte económica es la que más le preocupa y la que le tiene prácticamente sin piso, pero es este mecanismo que le va a permitir en su momento, en el año 2016, decidir si quiere ser o no candidato. Y luego, en el año 2018, con todas las amenazas de la muerte cruzada o del siguiente proceso, es el que va a determinar cuándo él se va a candidatizar, porque realmente él no quiere, y lo dijo en una sabatina, Gonzalo, recuerde usted, que no quiere perder ese capital político y por lo tanto deja abierta la posibilidad de candidatizarse nuevamente a la presidencia de la República. Lo que quiere es que, obviamente, entre una persona que sea el causante de todo el reparo económico, de las medidas económicas que se tienen que tomar en forma inmediata para un poco enderezar esta crisis que está acabando el Ecuador y que, por tanto, determinaría que él prácticamente lo que accede nuevamente al poder una vez que ya alguien ha tomado las riendas del país y ha dado un giro diametral, como lo tiene que hacer, con respecto a la economía. El doctor Gustavo Medina cree que la transitoria presentada por el presidente
va a ser aprobada en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, estima que puede existir o que pueden existir consideraciones que exponga la Corte Constitucional para avalar esta disposición. Esto ya casi que no va, porque el asunto es más urgente, más rápido, más flash. Veamos si se contradice en la previsión que tiene el señor decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica, Santiago Guarderas, aquí presente, y lo que nos decía hace muy pocas horas el doctor Gustavo Medina. Cuando el presidente de la República dice que él no quiere beneficiarse con esta reforma, hay una consideración de orden ético, porque hay una norma de la moral pública que señala que nadie puede beneficiarse con sus propias decisiones. Esto seguramente habrá sido analizado, aparte naturalmente de otras consideraciones muy importantes, porque las condiciones o las circunstancias políticas del país han ido variando. Hoy estamos en una situación económica, cualquiera que se llame la denominación, tenemos una situación realmente preocupante y eso en lo político siempre produce efectos. Creo que de todas maneras, pues esa transitoria creo que habrá de aprobarse en la Asamblea, aunque la pelotita por razones de rebote pasaría a la Corte Constitucional y ahí sí el asunto ya es de diagnóstico reservado. ¿Por qué, doctor? Porque podrían haber consideraciones, empezando por aquella de demostrar una suerte de autonomía de la Corte Constitucional, diciendo si bien el presidente ha planteado este asunto, nosotros estimamos que esto es inconstitucional. Yo personalmente no comparto con esa tesis, porque una disposición transitoria se elabora solamente cuando el cuerpo legal el cuerpo jurídico ha sido aprobado, y esas disposiciones transitorias no tocan propiamente el fondo del asunto, sino la aplicabilidad de las normas en el tiempo y en el espacio. EXA-FM. Ahora, la gran pregunta que formulo a mis invitados telefónicos y a mis invitados en el estudio es si el camino que se optó por el tratamiento de las enmiendas en la Asamblea está enmarcado en la Carta Política del Estado. ¿Quién nos dijo que, obviamente, Miguel Carvajal dijo, eso está correcto y está en el andarivel eminentemente constitucional? Hace varios meses se decían que todas las enmiendas eran con el objetivo de que Correa sea candidato. Y el presidente Correa nunca dijo yo voy a ser candidato. Ahora se dice, no, es un mecanismo para que nos engañemos y después la Corte Constitucional diga que esto no está bien y Correa vuelva a ser candidato para el 2017. Yo entiendo pues que evidentemente políticamente se quiere, como así se comienza aquí, ¿no? Correa más o menos un alquimista, ilusionista, todo esto es un trago amargo para la democracia, fallo legítimo. ¿Por qué? ¿Porque no les gusta? No, pues no. Aquí hemos llevado adelante un proceso de acuerdo a lo que manda la Constitución. La Constitución plantea al menos 3 caminos para resolver circunstancias en donde se plantea o reformas o enmiendas, sin modificaciones. Este es un camino que se ha optado y la Constitución dice, si se opta por este camino de las enmiendas, tiene ciertas restricciones, como por ejemplo, que no se puede modificar más allá de lo que está en el dictamen de la Corte, ¿no es cierto? Y eso se está cumpliendo ciertos caminos, y el camino suponía una aprobación previa de la Corte Constitucional. EXA-FM. Lo que pasa, doctor Mauro Terán, y lo que pasa en Guayaquil, señor doctor Enrique Herrería Bonet, es que la gente no conoce de Chaquiñanes, pues, para ponerlo así, muy gráficamente. La gente simplemente se deja llevar de enunciados. Si un doctor dice esto debía realizarse bajo los siguientes preceptos al amparo de tales normas constitucionales fundamentalmente, el otro dice, claro que estamos porque el chaquiñán que nosotros
confiadamente esperamos lo abra el Tribunal Constitucional, más bien es una viveza criolla de alto nivel, pero es una viveza criolla. No tiene un sustento más que la risa que provocará el hecho de que el presidente nos haya engañado. Ese engaño, sintonizado por el público, más bien será celebrado, festejado para muchas mentes que no viven, pues, o que no tienen esos valores supremos de respetar por lo menos la Carta Política del Estado. El que no respeta la Constitución, me parece, es un pobre. Entonces, es un pobre cívico, es un pobre de valores, especialmente de carácter jurídico y cívico. Pero, doctor, ¿a usted qué le parece para irnos a encontrarnos también con el pensamiento siempre robusto del constitucionalista Enrique Herrería? Doctor Mauro Terán. Sí. Gracias, Gonzalo. Habla usted de viveza criolla. Yo creo que más bien es una torpeza criolla. Porque desde que se instaló este gobierno con el membrete de revolución, siempre nos han comido el cuento y han hecho funcionar lo que se conoce como el pendejómetro. Y eso es lo que está pasando hoy. Están aprobando una enmienda en donde aparentemente el señor presidente de la República no va a intervenir en las próximas elecciones. Uh-huh. Tan increíble es esta decisión que tienen que valerse de Evo Morales para que Evo Morales trate de convencernos de que es cierto que el señor presidente no va a intervenir. Sí. Sin embargo, la cosa no es así. Esa es una espada de Damocles. Le desmintieron al presidente boliviano. Deben haberse estado festejando, riéndose en París, ¿no? Ayer. Sí, bueno, en todo caso, vale la pena señalar. Los mandatarios, qué chistoso esto para ellos. Gonzalo, es importante recordar lo que dice el dictamen que expidió la Corte Constitucional después del primer debate. La Corte dice: el control constitucional no se agota exclusivamente en establecer el procedimiento para proceder con las modificaciones del texto constitucional, puesto que el presente dictamen no impide un control de constitucionalidad posterior por parte de este organismo, conforme lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional, en coordinación con el artículo 106 del mismo cuerpo legal, bajo la premisa constitucional contenida en el artículo 436, numeral 1, que la Corte Constitucional es único organismo de control e interpretación constitucional. De conformidad con lo previsto en el artículo 436, numeral 9 de la Constitución, la Asamblea Nacional deberá mantener informada a la Corte Constitucional del proceso de ejecución de este dictamen. Es decir, que la Asamblea ya debía haber enviado a la Corte Constitucional este incidente o esta tendencia de establecer esta disposición transitoria. Pero el numeral 4 del dictamen es terminante. Dice: la Corte Constitucional deja a salvo el control constitucional respecto de cualquier acto normativo posterior que emita la Asamblea Nacional en el tratamiento de la propuesta de reforma de la Constitución analizada en este dictamen. Es decir, de acuerdo con este numeral 4, la Corte Constitucional se reserva el derecho a de que por iniciativa propia de oficio llevar adelante el control constitucional. Ahora, obviamente la Corte tiene que receptar los informes periódicos de la Asamblea Nacional para decirle a la Asamblea, pues está procediendo mal o está procediendo mal. Bueno, todo esto es un sainete dentro de este juego que estamos viviendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que pues se va a aprobar las reformas y se va a aprobar esta enmienda provisional. Con el teatro de otro debate cameral que se iniciaría a las 7 de la mañana del jueves, según anuncian. Sí, pero
Ya está previsto, es clarísimo. Sí. La disposición transitoria es inconstitucional por la forma y por el fondo. ¿Por qué es inconstitucional por la forma? Porque no tiene los dos debates. La enmienda no tiene los dos debates, va a tener un solo debate. Entonces ya es inconstitucional. ¿Y este por la debate forma. de segunda instancia? Pero es primero para la enmienda. Es primer debate. Entonces no tiene dos debates. Y en segundo lugar, como ya lo señaló Santiago, es limitativa de derechos. En las mismas reformas están ampliando el derecho a la reelección indefinida y en la disposición transitoria están limitando el derecho, cosa que prohíbe el artículo 441 de la Constitución. La cápsula de reflexión jurídica y constitucional que usted nos ha exhibido, me parece que deberíamos repetirla. Estamos en este momento, la gente, el radio oyente, el ciudadano común y corriente y la gente con criterio jurídico, está un poco oyendo algunas alternativas, incluso de estos son los vicios y estas son las fortalezas de la mecánica que va a instrumentar el jueves el gobierno a través de su bancada para aprobar esta cosa. ¿Por qué no le repite el decano de jurisprudencia cuál es el punto de vista para que Enrique Herrería tenga la bondad de analizar todas las posiciones y darnos la suya, doctor Enrique? Tenga la bondad. Gracias, Santiago. Gonzalo. Un saludo a Enrique a la distancia. He señalado, cuando la Corte Constitucional emitió el dictamen respecto del procedimiento que debía seguirse al momento en que se presentaron las famosas, entre comillas, enmiendas por parte de la Asamblea, señaló que la norma actual que está en la Constitución, tanto en relación como los asambleístas, como del presidente de la República, es una norma limitativa de derechos y además discriminatoria. Por consiguiente, estableció que lo que se estaba pretendiendo a través de esta enmienda era ampliar el derecho de participación, concretamente elegirse, y eliminando la discriminación que contenía la norma actual de la Constitución. Pasan el tiempo, el presidente envía una enmienda y esta enmienda implicaría en el mismo razonamiento de la Corte una limitación al derecho de participación y una discriminación. Es una norma que además puede ser impugnada, como lo dijo Mauro, por razones de procedimiento, por cuanto no ha recibido el dictamen previo de la Corte y tampoco ha sido motivo de discusión en el primer debate. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un momento que el presidente decida que está en posibilidades, que está en buena situación, que ha ocurrido un milagro en la economía ecuatoriana y que por lo tanto ve posibilidades de reelegirse, va a pedir que se plantee una demanda de inconstitucionalidad y la Corte dejará en suspenso. Pero además, he escuchado a propósito de estos criterios de que la Constitución también tenía un régimen transitorio. Pero, Gonzalo, el régimen transitorio que establecía la Constitución actual era para el mecanismo cómo adecuar en la nueva realidad con la realidad anterior. Y lo que hacía es proteger, ampliar los derechos. En esta enmienda lo que se está haciendo, en criterio de la propia Corte Constitucional, es restringir derechos. O sea, ¿cómo podemos? La Corte no puede irse contra su propio razonamiento. Está tan bien hecho esto para que la propia Corte declare la inconstitucionalidad. O sea, no puede decir, me tapo los ojos y no voy a ver lo que yo mismo, a pronunciarme sobre lo que yo mismo dije. Claro. Entonces tienen todos los elementos. Que lo hagan efectivo dependerá pues de la situación política que en ese momento el presidente vea. Pero está dejando la puerta abierta porque ya aprobadas las enmiendas, ya no tendría ninguna restricción para él poder presentarse en las próximas elecciones. Y si no desea, y desea todas las cosas aquí así, simplemente participará en el momento que él lo considere, porque ya quedará abierta la posibilidad de reelegirse indefinidamente, Gonzalo. Ojo, esto no es solamente de este momento.
Ya con esa norma quedará establecido la posibilidad de una reelección indefinida para todos, afectando el principio fundamental de la alternabilidad en una democracia y en una república. Entonces nos tenemos que oponer. Por eso es que ahora sí, Gonzalo, los ciudadanos somos los que, si queremos defender nuestros derechos, si queremos defender la constitucionalidad, tenemos que estar el día jueves, no a las 7, a las 6 de la mañana, rodeando esa asamblea para impedir que este acto de corrupción política se lleve a efecto. Ahora sí, su opinión y su posición política en este aparente desenlace que se estaría concretando, doctor Enrique Herrería, el próximo día jueves. Mire usted tempranamente, muy temprano. Bueno, buenos días, doctor Herrería. Buenos días, Gonzalo, y un saludo a Mauro y a Santiago a la distancia. No solamente que tienen razón con sus afirmaciones debidamente fundamentadas en materia constitucional, tanto Santiago como Mauro, sino que ha puesto de relieve, ha revelado ante el país la señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, sus propósitos de consolidar un régimen totalitario. Mire ustedes que dijo hace pocas horas de que el propósito de las enmiendas es garantizar la continuidad del proyecto político de Alianza País. Más claro no canta un gallo. En consecuencia, si nosotros nos remitimos solamente para hacer un ligerísimo análisis a lo que es la acepción gramatical que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, de lo que es la República, es la organización del Estado en el cual los ciudadanos eligen presidentes, eligen asambleístas, como se quiera llamar, para un periodo determinado. En eso estriba la importancia de vivir en democracia, en la alternancia en el poder. Con lo que ha dicho ya la señora Gabriela Rivadeneira, ya nosotros tenemos que estar seguros que el señor Rafael Correa, en su intención de permanecer en el cargo, no es presidente de la República. Rafael Correa se ha convertido en un tirano que intenta continuar en el tiempo de manera vitalicia el ejercicio del cargo, por algunas razones fundamentales, no solamente porque responde a un talante de tipo emocional, al carácter del presidente de la República, sino por la necesidad de continuar en el cargo este gobierno para evitar de que muchos funcionarios públicos sean fiscalizados por parte de órganos de control independientes para ocultar los horrores que han hecho con el erario nacional. Consecuencia, nosotros estamos enfrentando, como lo ha dicho, inconstitucionalidades de forma y de fondo. Pero lo que hay que tener clarísimo es que no podemos nosotros hacer disquisiciones respecto de lo que vaya a hacer la Corte Constitucional. Asamblea Nacional, función ejecutiva, Corte Constitucional, responden a los mismos intereses políticos. Por lo tanto, cuando el presidente de la República se le ocurra, si él cree que puede paliar la enorme crisis que se avecina en el Ecuador para los próximos meses, en ese momento le dirá a la Corte Constitucional, saque una resolución de esta naturaleza que me permita a mí poder presentarme con candidato en el 2017. Pero como lo que estamos viendo nosotros es que la crisis es de tal naturaleza que va a ser muy difícil que pueda ser superado, no solamente en los próximos meses, sino posiblemente en los próximos años, el presidente de la República dirá, dejen la disposición transitoria que me impide entrar a disputar el 2017 el poder político para reservarlo a lo posterior cuando él presuma de que ha pasado la crisis y que supuestamente va a haber personas que se hagan responsables o que la nación los haga responsables por la hecatombe que se va a venir al país. Con esto le ruego que me disculpe, Gonzalo, ya ojalá tengamos oportunidad nuevamente de volver a conversar, pero tengo que salir a una diligencia. Ya, ningún problema. Un gran abrazo, doctor Enrique. Gracias. Buenos días. No me encaja esta intervención del asambleísta Luis Fernando Torres de hace algunos días. Ni tantos. ¿Cree que la transitoria que evite que el presidente sea candidato para el 2017, doctor Terán, es una retirada estratégica? Vamos oyéndole para entender. La transitoria que anunció el presidente y que ha sido incorporada por la comisión para que él no pueda ser candidato a la presidencia
el año 2017, constituye básicamente un instrumento para permitir que puedan preparar las maletas, no para irse, digamos, definitivamente, sino para volver después del año 2017. Es una retirada estratégica. El presidente, bien informado como es... ¿Cómo le hace entender usted al pueblo de a pie? ¿Esta viveza criolla podría resultar aquello? ¿O es una obra de gigante inspiración? Mire, me parece a mí que la transitoria facilita, digamos, aquello que debe haber estado en la mente del presidente y de algunos que le acompañan, porque permanecer en el Ecuador más de 10 años en la presidencia de la República es prácticamente contra natura. Además, con un modelo político que se agota, un modelo económico virtualmente por colapsar, lo más saludable sería retirarse, pero no cerrar el camino completamente, porque la disposición constitucional actual les cerraba el camino para siempre. Se iban y no volvían. Sí. Con la transitoria se van, pero pueden volver. ¿Cuándo? Es el interrogante. Le escuché al presidente el fin de semana decir que no se olviden que existe la muerte cruzada de la Constitución, bajo el supuesto de que un sucesor de él gobernara el Ecuador después del 2017. Pensemos, Lenín Moreno bien podría, desde la presidencia de la República, su sucesor, activar la muerte cruzada, con lo cual tendríamos elecciones presidenciales, no el 2021, sino el 2019. Exa FM. Y en verdad así lo dijo el presidente en esta sabatina. La oposición nos quiere volver al viejo país de la ingobernabilidad, del chantaje, del sometimiento. Pues hay muerte cruzada o esperamos al 2021 y ahí nos vemos nuevamente en las urnas. El terror de que vuelva Correa va a hacer que se porten algo bien, algo decentemente. Verán lo que les digo, verán que tengo la razón, compañero. Exa FM. El constitucionalista Rafael Ollarte apuntó que de ejecutarse la muerte cruzada, tal como amenaza el presidente, el propio mandatario tampoco no podría candidatizarse o presentarse como candidato nuevamente a la presidencia de la República. Si él pretende también el tema de, que con una muerte cruzada yo me puedo volver a presentar, no puede hacerlo. Le aviso. ¿Por qué razón? Porque la Corte Constitucional ya indicó que cuando hay una elección anticipada por muerte cruzada es solo para concluir el periodo y por lo tanto todas las reglas respecto de mantenimiento del periodo permanecen. Por ejemplo, si es que hay una muerte cruzada y el presidente en ejercicio se vuelve a presentar, eso no es un caso de reelección. ¿Ha dicho quién? La Corte Constitucional, lo estoy diciendo yo, lo dijo la Corte. Por lo tanto, tampoco se aplicaría esta idea de yo estoy un año afuera y el año siguiente hay una muerte cruzada y yo me vuelvo a candidatizar. No podría porque la transitoria le afectaría. ¿Por qué le afectaría? Porque estaríamos dentro del periodo de gobierno en el cual él estaría prohibido y los demás presentar nuevamente candidaturas. Sí, hay que leer también las normas, no solamente cuando uno le conviene debe festejar los fallos de la Corte, sino que usted debe leer los fallos de la Corte y decir, bueno, me dijeron eso que aparentemente a mí me beneficiaba, pero bueno, ahora se me devolvió el boomerang, no puedo hacerlo, tengo que aguantarme hasta el 2021. Exa FM. ¿Qué le parece a usted, doctor Terán, la gente con tantas opciones para darle la vuelta a la cabeza se queda mareada? Es justamente efecto de las famosas cortinas de humo para las cuales es maestro este régimen. Y esto también es una cortina de humo. ¿Y cuál cree usted que es el genio? Nunca le he preguntado aquello. ¿Cuál? ¿Quién cree que es el genio de las cortinas? De las cortinas de humo. ¿Debe ser un consultor político o un jurista de esos pragmáticos? O sea, el adjetivo es un poco difícil. Sí, pragmáticos, pero son duchos, ¿no? Sí. Bueno, esto ya está dentro del marco de una estrategia, ¿no? Sí. Una estrategia ya típicamente electoral. Claro. ¿Por qué? La famosa disposición transitoria, que va a ser tan transitoria que no va a regir mucho tiempo, porque la Corte Constitucional de oficio la va a declarar inconstitucional por la forma y por el fondo, como ya he señalado. Y al declararse inconstitucional esa historia, las cosas vuelven a su estado anterior,
Pero mientras tanto, mientras hubo la perspectiva de esta transitoria, la oposición se habrá pulverizado. ¿En qué sentido? Pues, como hay los ingenuos bobo candidatos que están surgiendo, pues del momento que entre en vigencia la transitoria y van a decir esto ya le impide a Correa intervenir, por lo tanto van a surgir, como dice el himno nacional, a misiones surgir vendrán los candidatos. Y eso pues determina una pulverización de la oposición, impedir que la oposición se unifique y consolide. Por eso dice, ya verán ustedes que lo que yo vaticino se va a cumplir. Él mismo señala, ¿no? Y esa es la verdad, porque no hay en la oposición un criterio de patria y de convicción seria de la realidad que está viviendo el Estado ecuatoriano. Yo creo que en la oposición debe hacerse un examen real de la crisis, de la tragedia que está viviendo el Estado ecuatoriano. Que hemos vivido lo que se llamaría un milagro maldito. Y ese milagro maldito nos va a hacer pedazos en el menor tiempo posible, ¿no? Sin embargo, pues siguen pensando, ya le oigo al señor Lazo que dice que en cuanto sea presidente ya está haciendo ofertas presidenciales. Él va a convocar a una consulta popular para que la consulta derogue estas enmiendas. Como que ese fuera el problema de fondo del país. El problema de fondo del país no son las enmiendas, no es la disposición transitoria, es toda la constitución de Montecristi, ¿no? Una constitución. Se necesita una nueva constituyente. Claro, y la pelea debería ser, vamos a una nueva constituyente para desbaratar todo lo hecho. Notará, Gonzalo, que la tesis de la nueva constituyente o una asamblea constituyente, la convocatoria de una constituyente, es una tesis que está prevaleciendo en la izquierda, en la auténtica izquierda, no en la izquierda boba. La izquierda boba es la que está con el régimen. La auténtica izquierda es la que está planteando porque ve con seriedad, con objetividad, que este es el mecanismo de un poder absoluto. Porque Gonzalo, en cambio, la derecha, notará que la derecha en ningún momento ellos plantean una asamblea constituyente. En ningún momento ellos plantean un cambio de constitución. ¿Por qué? Muy elemental, pues esta constitución, el momento que un hombre de derecha llegue al poder, es el instrumento más viable para consolidar un sistema neoliberal en este país. Eso es lo grave. Esta constitución, con el poder absoluto que genera en manos de personajes de derecha, va a consolidar un sistema neoliberal y en el menor tiempo posible. Sistema neoliberal que ya lo ha empezado a poner este mismo régimen. Pero ¿cómo van a poder hacer si el discurso es de izquierda? Esa es una cosa, por eso digo, es como los taxistas que no tienen, ¿cómo se llama? Cuando usted tiene mala vista, como es disléxicos, ¿no? Que prenden la luz de derecha para curvar a la izquierda o prenden la luz de izquierda para curvar a la derecha. Ellos tienen prendida la luz de izquierda pero están curvando a la derecha. Mire, Gonzalo, ya ha empezado este régimen a sentar las bases del neoliberalismo que se nos viene. ¿Cómo? Ha sentado las bases para la quiebra del seguro social, de la seguridad social en este país. Ellos han sentado las bases para la quiebra de la seguridad social, que es el único mecanismo de redistribución del ingreso que tenemos en el país. Es el único mecanismo de tendencia socialista, pero lo van a destruir. Ya sentaron las bases, están destruyéndolo. ¿Por qué? Cuando el seguro social quiebre, va a venir inmediatamente la privatización de la seguridad social, ya vendrán las famosas AFPs, las prestadoras privadas de servicios médicos, y será el paraíso del neoliberalismo. Es decir, este régimen ha abierto las puertas del neoliberalismo en todo sentido. Y la constitución vigente es una constitución que va a consolidar, si sigue vigente, como le conviene a la derecha, porque la derecha nunca va a convocar a una asamblea constituyente, estaría feliz con esta constitución, a consolidar este neoliberalismo. ¿Y qué hacer, nos dice el pueblo? O les dice a ustedes que tienen juicios de valor con mayor nivel, especialmente de decencia política. Hay que ir pensando en una asamblea constituyente, sí. Pero eso también va a ser difícil.
Entonces, la oposición, o por lo menos la oposición de izquierda auténtica, debería unirse y consolidar un plan, porque también ya hay que pensar en un plan para la posibilidad de cambio de régimen. Hay que planificar el cambio de régimen, ¿no? Y eso hay que planificar con objetividad. Entonces, la izquierda debe proyectar en el aspecto propositivo que va a sustituir a esta Constitución. Hemos planteado algunos, por ejemplo, que debe establecerse un sistema de un presidencialismo controlado, que sea mecanismo para una lucha frontal contra la corrupción. Gonzalo, los niveles de corrupción que está viviendo el país son increíbles. No se han dado jamás en la historia de este país. Cada régimen ha sido corrupto y cada cual más corrupto, pero este régimen, con la cantidad de recursos que nunca ha tenido en su vida la República, se ha incrementado la corrupción a factores increíbles. Y eso es lo único que le preocupa al régimen. La fiscalización que podía llevar adelante un gobierno independiente que venga después, ¿no? Por eso ellos prefieren inclusive que haya un gobierno de derecha. Y que venga pues el neoliberalismo, ellos se acoplarán al nuevo neoliberalismo, cuyas bases ellos mismos han sentado. Muchas gracias, Mauro. Señoras y señores, hoy vamos a hablar con Lolo Echeverría y Juan Carlos Solines sobre el estado de ánimo de los quiteños